Bendito Jesús. Buenas tardes, amados hermanos, aquí en Cristo Rey International Ministries, en Poinciana, la ciudad de Kissimmee, en el estado de la Florida, donde hemos estado teniendo bendición del cielo por las tormentas eléctricas que están cayendo. Prácticamente se ha acabado ya la sequía que nos estaba azotando. Vamos a comenzar, como comenzamos siempre, estos estudios bíblicos y todos nuestros servicios, dándole gracias al Señor por todas sus bendiciones y por todo lo que hace en nuestra vida. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y honra, porque tú eres el único y verdadero Dios, porque tú eres el que nos sostiene, Padre amado, tú eres el que nos alimenta, tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos guía, Padre Santo, tú eres el que nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Y hoy permitiste, Señor, que pudiéramos abrir nuestros ojos, poder respirar, poder caminar, poder trabajar, poder hacer todas las cosas que en tu divina voluntad ya tenías planificadas para nosotros. En esta tarde te pedimos, Padre, que tú seas hablando por medio de este servidor tuyo, Padre, que tu Santo Espíritu ponga las palabras correctas y sea el que exprese y presente este mensaje y abra nuestros corazones y nuestra mente para que podamos entenderlo y podamos, Señor, vivir conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los que están conectándose, a los que habrán de conectarse, a todos los que fielmente los miércoles y los jueves, porque hoy es miércoles, hoy no es jueves. Y ustedes dirán, ya el pastor y la pastora van a coger el vuelo. Exactamente. Cuando nosotros adelantamos los estudios de los jueves y los damos miércoles, es porque generalmente el fin de semana vamos a estar en otro lugar. En esta ocasión va a ser la República Dominicana, donde estaremos en San Pedro de Macorís en un viaje misionero, participando junto a la iglesia Pack Center, que es el auspiciador y el que va a hacer este viaje misionero. Y allí estaremos bendiciendo aquella ciudad, aquel sector, y estaremos gozándonos de todo lo que el Señor tiene para nosotros en este fin de semana. Hoy vamos a estudiar el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo que, por ser no solamente el Salmo 1, es el salmo que hace una introducción al libro de los Salmos y nos presenta prácticamente cuál es el propósito de los salmos. El que aprendamos a vivir en justicia, según la justicia de Dios, y aprendamos a ser personas benevolentes. Y el salmo comienza con una palabra preciosa, dice, bienaventurado el varón, y esto incluye tanto al hombre como a la mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo número 1 nos presenta una comparación de dos tipos o clases de personas, los justos y los impíos. Podemos ver o notar un marcado contraste hebraico entre dos caminos. Algo que es típico en el libro de los Proverbios, el camino del justo y el camino del impío. En los versículos 1 al 3 leemos una breve descripción del justo y su bendición. Comenzando con la palabra bienaventurado, que en hebreo quiere decir ashrei. Esa palabra ashrei lo que implica, la palabra bienaventurado traducida como ashrei, lo que implica o indica es un estado de dicha o plenitud. No tanto como una recompensa,
sino como una condición continua y permanente de toda persona que vive conforme a los propósitos y a los mandamientos de Dios. De manera que una persona bienaventurada es una persona que prácticamente lo tiene todo. Vive, se encuentra en un estado de bendición, de dicha, con plenitud. Y eso no quiere decir que sea una persona que esté nadando en dinero, que tenga la cuenta del banco de lado, sino que todo lo que necesita para vivir una vida abundante, Dios se lo da. No tiene que vivir en una mansión para vivir feliz. No tiene que guiar un Rolls Royce o un Bentley para vivir feliz. Con un Toyotita o con un Toyota, sea un Camry o sea carro que sea, él es feliz. ¿Por qué? Porque vive continua y permanentemente conforme a los propósitos y a los mandamientos de Dios. Es bienaventurada. El Salmo 1 comienza como las bienaventuranzas de el Sermón del Monte. Lo que nos muestra que su propósito es que aprendamos a vivir una vida piadosa. O sea, a vivir una vida llena de piedad, de bondad y de compasión. Por eso fue que Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Porque el que da al que no tiene, a Dios le presta. Esto es compasión. ¿Por qué? Porque aprende a dar de lo que Dios le ha dado. No está midiendo si lo va a usar para esto, lo va a usar para lo otro, y no se preocupe que yo no me voy a pedir dinero. Aprende a ser piadoso. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que tiene, Dios se lo ha dado. Y ha descubierto que mientras más da, más Dios le da. Y lo lindo de esto es que cuando vienen momentos de necesidad que van a venir, porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando menos se lo espera, Dios le provee. Este salmo define al justo no solo por evitar el mal, sino por su relación positiva con la Torá, o sea, con la ley, con la instrucción. Pastor, ¿pero por qué la ley? La palabra dice que la ley no salva. Bueno, el salmo fue escrito en tiempos antiguos para el pueblo de Israel. De manera que cuando hablamos de la palabra de la palabra de Dios, que medita en la ley de día y de noche, nos referimos a la ley. Porque tenemos que estudiarlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, lo que había era la ley. Por eso dice que en esa ley medita de día y de noche. Y esa palabra medita, agag, implica una especie de murmuración devocional, internalización y práctica en oposición a una simple teoría o conocimiento, o en términos teológicos, praxis. Va mucho más allá que eso. Porque la palabra de Dios, amados, nunca fue dada para que simplemente la memoricemos y esté en nuestra mente como simplemente información, sino para que meditemos en ella, para que la estudiemos, para que la escudriñemos, para cuando usted no entiende una palabra, busque el significado de la palabra y no se conforme con el significado de la palabra. Si está en el Antiguo Testamento, busque un diccionario bíblico que le explique qué significaba esa palabra en el Antiguo Testamento, porque muchas palabras que son traducidas, cuando usted busca el original, significa algo totalmente diferente a lo que para nosotros puede significar, y eso cambia por completo el mensaje que Dios quiere darnos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo?
Y ya mismo lo van a ver. Para que meditemos en ella. Una vez usted ya ha estudiado y ha buscado los significados, usted comienza a meditar en ella, porque hasta ahora lo que tiene es un conocimiento, pero la revelación, la explicación que da el Espíritu Santo cuando sacamos tiempo para meditar en ella, hacemos un silencio y de momento el Espíritu Santo empieza a ministrarnos, a darnos el significado, la aplicación, qué es lo que Dios quiere decirnos. Entonces la llevemos a la práctica de manera voluntaria. Que sea nuestro fundamento para vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso nos hace bienaventurados. Este salmo nos presenta una espiritualidad bíblica fundamentada no en el legalismo, sino en una relación transformadora por la palabra. Cuando yo hablo de legalismo, estoy hablando de todo lo litúrgico y los preceptos a los que se le dan más importancia que a lo que Dios dice y ordena en su palabra. Este fue un problema muy grande en los tiempos de Jesús, con los fariseos y los saduceos, que interpretaban la ley a su manera y venían con unos reglamentos y unos preceptos y unas cosas y no eran flexibles. Ellos preferían que una persona pasara hambre antes que cogieran una espiguita del piso y se la llevaran a la boca un sábado. Que una persona quedara enferma antes de que viniera Jesús y la sanara. Eso fue un problema en aquella época y todavía hoy en día ocurre lo mismo. Entonces, ese medita de día y de noche, lo cual indica, como dije, una murmuración, o sea, un susurro, una repetición para poder aprender a memorizar la palabra durante un tiempo devocional, también implica poder internalizarla y llevarla a la práctica. De nada me sirve leer la palabra, de nada me sirve que la memorice y me la aprenda de memoria, si no recibo revelación, un entendimiento profundo, a lo más profundo de mi ser, en el cual yo pueda entender qué es lo que Dios está diciendo y poder vivir por eso, conforme a eso. Y a eso que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 12:2, cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Que dicho sea de paso, dice que es agradable y perfecta. Agradable porque no nos da trabajo hacerla. Al contrario, nos gozamos en hacerla. Cuando entendemos la palabra. Y no solamente es agradable, es perfecta. No se compara con nada en el mundo. Esa transformación de la palabra viene a razón de ¿qué? De estudiarla, de meditar en ella de día y de noche. Al hacer un enfoque de la ley como deleite, nos revela un entendimiento precristiano de la gracia, donde el gozo del creyente es el resultado de vivir en conformidad con la voluntad de Dios, con la voluntad divina, según escucha, según estudia y medita en la palabra de Dios y vive en conformidad de ella. ¿A eso qué se refiere con deleite? Eso es lo que sucede en la gracia. Por gracia somos salvos. Por gracia somos redimidos de la culpabilidad del pecado. Por la gracia de Dios, Cristo ha enviado el Espíritu Santo para que una vez le aceptemos como Señor y Salvador de nuestra vida, ese Espíritu Santo vive en nosotros, reside en nosotros, y cuando nosotros hacemos la decisión y desarrollamos la disciplina de estudiar la palabra y de meditar en ella todos los días,
sea de día o de noche. Cuando Dios me despierta a las 2:30 de la mañana, y yo vengo, o mejor dicho, el reloj me despierta a las 2:10 de la mañana para prepararle la comida a la pastora. Y ella se monta en el carro y se va a eso de las 2:30. Y yo vengo y me zambullo de cabeza otra vez en la cama. Y ahora en verano nos buscamos el cuarto donde el aire da directito y se mantiene en 70 grados. Y el Espíritu Santo no me deja dormir. Y yo digo, ok, me levanto o me quedo orando, busco la Biblia y me pongo a estudiar, a leerla y a meditar en ella. Y Él comienza a ministrarme. Eso me hace bienaventurado. Eso me bendice, eso me da dirección. Esa es la ley, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. El Salmo describe al justo como un árbol plantado. No un árbol cualquiera, no es un árbol silvestre, sino un árbol plantado, un árbol que da fruto. Porque no todos los árboles dan fruto. Y esto implica tres cosas. Una intervención divina. Y yo dije la semana pasada que Dios nos conoció desde antes de fundar el universo. Antes de fundar todo lo que hoy existe, Dios nos conoció. Y Dios vio quién era el árbol que iba a dar fruto y cuál era el árbol que iba a ser un árbol silvestre. Dios lo estableció con anterioridad. Implica una intención divina. Número 2, implica un cultivo. Si alguien tiene que plantar, si alguien plantó el árbol, en este caso Dios, alguien tiene que cuidarlo. Alguien tiene que buscar las ramitas que están medio secas y que no están dando fruto y cortarlas para fortalecer las demás ramas. De manera que Jesús es la vid y el Padre es el labrador, dice la palabra. Y número 3, una permanencia. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y la palabra de Jesucristo es la misma palabra que estuvo escrita desde Génesis hasta Malaquías. Era la palabra que Jesús enseñaba al Antiguo Testamento. Si permanecéis, y eso es para aquellos que dicen que ya el Antiguo Testamento no tiene vigencia en nosotros. Ajá. Que nadie le quite ni una jota ni una tilde a la palabra de Dios. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Esa bienaventuranza solamente se cumple cuando permanecemos en Cristo y permanecemos en su palabra, o sea, en el Evangelio. Porque el bienaventurado es el que Dios cuida de él. El que prosperará en todo lo que hace, el que será bendecido. Por eso dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es la intención de Dios que permanezcamos como un árbol plantado en sus propósitos por medio del Espíritu Santo, el cual recibimos en virtud de Cristo, el cual es la vid, el cual es el que nos guía y nos da el poder según el Padre, el cual es el labrador. Sencillo. Es una imagen que contrasta con el tamo. Pastor, yo no compro en temo, no, yo digo tamo. Es una referencia agrícola a la cáscara de la semilla que no tiene valor y que el viento dispersa. Esa cascarita que usted, cuando compra ¿cómo que se llaman esos aparatos bien duros que son ricos? Que vienen medio abiertos, los pistachos. Esa cáscara del pistacho, eso es un tamo. Usted no se la come, usted la bota.
Y una buena ventisca se dispersa por todos lados. Y no hace absolutamente nada porque de allí no nace nada. De manera que eso es una poderosa metáfora de inestabilidad y juicio divino. Porque la persona inestable es la persona que hoy dice sí, mañana no. Es la persona que mañana todo, ¿cómo está, hermano? En victoria. Y búscalo mañana y está en derrota. Como dice Santiago, como las olas del mar que van y vienen según el viento las empuja. Los versículos 5 y 6 nos presentan una enseñanza poderosa típica del pensamiento sapiensal, o sea, de los salmos, de los proverbios, etc. Esta presenta una separación final entre los justos y los impíos. Y esta no es solo ética, sino escatológica. ¿Qué usted quiere decir con eso, pastor? Que no solo nos enseña cómo vivir correctamente en armonía con la voluntad de Dios, sino que también nos presenta cuál es el destino final al hacer todo lo contrario. Está allí en ese Salmo 1. Por eso vemos en el versículo 6 el por qué esto es así. El versículo 6 dice que Jehová conoce el camino de los justos. Y aquí vamos a detenernos un buen rato. Porque aquí es el ejemplo de la necesidad de escudriñar las Escrituras. Cuando hablamos de escudriñarlas, no es simplemente leerlas a la ligera y memorizarlas. Porque esa palabra conoce en hebreo tiene un significado completamente distinto al conocimiento que nosotros tenemos hoy de la palabra conocer. La palabra conocer en hebreo es la palabra yadá, la cual implica o significa una relación íntima, aprobatoria y protectora. ¿Qué quiere decir eso? La palabra hebreo yadá, que se traduce comúnmente como conocer, tiene un significado mucho más rico que va más allá de un simple conocimiento intelectual o informativo. Cuando usted me dice a mí, yo conozco a fulano de tal, entiendo yo que usted lo conoce. O que usted me dice, yo conozco de ingeniería eléctrica. Pero yo estoy pensando que usted es un ingeniero o que tiene algún conocimiento porque ha estudiado algo de ingeniería eléctrica. De manera que es o intelectual o es informativo, o porque lo estudió o porque leyó un poquito de ello. Y lo mismo sucede con determinadas personas. Usted la conoce porque leyó algo en las noticias o porque leyó una autobiografía de esa persona. ¿Y por qué pensamos así? Pues porque si usted vive aquí, usted está hablando de una persona de la China o una persona del África, pues entendemos que ese conocimiento, ese conocer tiene que ser o de carácter intelectual o de carácter informativo. O estudiaste la biografía o leíste algo de esa persona en el periódico o en una revista o lo oíste en las noticias. En el pensamiento hebreo, y en especial dentro de la literatura bíblica, Yadá implica relación, experiencia, intimidad, compromiso y en muchos contextos aprobación o elección divina. Mientras que para nosotros puede ser conocimiento intelectual o informativo. En la mente de los hebreos, en el Antiguo Testamento, esa palabra bíblica o esa palabra yadá implica relación, experiencia, intimidad, compromiso, en muchos otros contextos, aprobación o elección divina. Esto se debe tanto a la estructura del lenguaje hebreo como a la cosmovisión de los hebreos
o sea, la forma en que los antiguos concebían o interpretaban el mundo que caracteriza el Antiguo Testamento. De modo que desde el pensamiento hebreo podemos interpretar la palabra yadá, o sea, la palabra conocer, desde 4 distintas perspectivas. Número 1, yadá como conocimiento por experiencia e íntimo o intimidad. A diferencia de los conceptos occidentales modernos de conocer, que tienden a enfatizar el conocimiento racional o abstracto, yadá en hebreo implica una conexión personal, profunda y relacional. Ya no estamos hablando simplemente de un conocimiento informativo, ni nada de eso. Y esto lo vemos claramente en los versículos como Génesis capítulo 4, versículo 1, donde dice, y conoció, o sea, yadá, Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Aquí claramente podemos ver que yadá se refiere a una relación íntima y sexual, lo cual es el extremo más concreto de la intimidad. En Éxodo capítulo 33, versículo 17, hablando de Moisés, dice, te he conocido por tu nombre. Dios le dice esto a Moisés implicando una relación personal y elección, no solamente reconocimiento. ¿Por qué sabemos que eso es así? Por la relación que nos explica todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, de la relación que Dios tuvo con Moisés y que Moisés tuvo con Dios. Y a la altura de este versículo, en Éxodo 33, Dios le está diciendo, te he conocido por tu nombre. Pero ese conocimiento va mucho más allá de haberlo conocido por el nombre, sino esa relación íntima y personal que Dios tuvo con Moisés, y no solamente íntima y personal, sino que Él eligió a Moisés porque nos conoció desde mucho antes. Él sabía quién iba a ser Moisés. Él sabía los errores que iba a cometer Moisés, pero Él sabía la disposición, el carácter y la intimidad que Moisés iba a tener con Él. Porque la intención de Moisés no fue faltarle respeto cuando ya estaba harto de bregar con los israelitas y le metió aquel fuetazo a aquella piedra cuando Dios le había dicho, háblale. Y yo soy de los que creo que Dios se llevó a Moisés porque tuvo misericordia de él. Yo dije, este pobre viejo, yo no lo voy a someter otros 20 años más en lo que llegan allá a la tierra prometida. Yo mejor me lo llevo ahora, que se encargue Josué de él. Yo me lo llevo y yo estoy seguro que Dios lo abrazó y lo agarró después que le jaló las orejas y se lo llevó. Número 2, yadá como relación de pacto. En contextos teológicos, especialmente en los salmos y los profetas, yadá se asocia como una relación de pacto entre Dios y su pueblo. Es una relación de pacto entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice aquí. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y cuando usted busca en un diccionario bíblico, por ejemplo, el diccionario Strong, lo que dice allí es yadá. A vosotros solamente es yadá de todas las familias de la tierra. Eso no significa que Dios no tenga conocimiento de todos los demás pueblos, sino que ha escogido y se ha relacionado especialmente con Israel. Y curioso que Dios se buscó uno de los pueblos más tercos y cabeciduros que había sobre la faz de la tierra. Pero lo que pasa es que cuando usted estudia los principios desde Génesis en adelante, usted podría entender, y no tenemos tiempo para ir ahí. De hecho, hace como 1 año o 2, yo di un estudio donde se explica por qué Israel fue el pueblo escogido de Dios. Número 3, yadá como aprobación y cuidado. Cuando el Salmo 1:6 dice,
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese verbo yadá no quiere decir simplemente que Dios está al tanto del camino de los justos, sino que está comprometido con el justo. Aprueba al justo, lo acompaña y lo protege. Entonces, esto es más que motivo para que usted se saque un aleluya y le dé gloria a Dios y levante las manos y alaba a Dios, sabiendo que Dios está comprometido con usted. Por eso le ha dado las promesas que le ha dado. Por eso ha enviado profetas que le han comprobado las promesas que le ha dado. Por eso insiste todavía y en sueños te habla. Por eso es que todavía Dios te recuerda cuando se te olvida todas las promesas que te ha dado. ¿Por qué? Porque está comprometido contigo. Él no está buscando perfección en ti, pero aprueba lo que tú eres porque te conoció antes de haberte creado. Por eso te acompaña en todo momento. Has visto cómo te ha cuidado por la carretera. Han visto cuando de momento te encontraste que cogiste otra dirección a la que normalmente cogías y dices, adiós, se me pasó la salida. Y te tardaste un poco más, pero después te diste cuenta como un accidente en la ruta que normalmente tomaba. ¿Por qué? Porque Dios te acompaña, te cuida, te protege. Entonces puede comparar con pasajes como el Salmo 139, del 1 al 2. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido, Yadá. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Precioso eso. Este conocimiento es detallado, personal y amoroso, no invasivo ni protector. Porque Dios respeta nuestra individualidad, Dios respeta nuestra privacidad. Pero como en nuestro corazón nos deleitamos en su palabra de día y de noche y meditamos constantemente, estamos pensando, lo llevamos en nuestro pensamiento, pues ese conocimiento de nosotros que Dios tiene es detallado, personal y amoroso. Porque la intención de Dios no es estar velándonos como alguien que va a pecar o no. Él ya conoció eso. Su intención es cuidarnos y dirigirnos al camino correcto con amor. Número 4. La cuarta perspectiva del hebreo antiguo sobre Yada es una visión relacional del conocimiento. Visión relacional del conocimiento. En hebreo bíblico no separa saber de ser y hacer. Conocer a alguien es participar en su vida. Por eso cuando Dios conoce el camino del justo, está caminando con él, aludiendo a una presencia activa, a una relación constante entre Dios y el hombre que lo sostiene. ¿Y por qué eso es así? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Amado, entienda eso. Usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo está morando en usted. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no está en usted para convertirlo en un puppet. ¿Qué se dice eso en español? Marioneta. En una marioneta. Él está en usted, pero Él está esperando a que usted lo reconozca como que está allí y que le permita dirigir su vida. Pero eso es una visión relacional del conocimiento. Y esto siempre fue así. Este fue el diseño original de Dios. Dios se relacionaba, caminaba con el hombre en Génesis 2. Hablaba con él. Sobre Moisés él dijo en Números 12:8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura y verá la apariencia de Jehová. Y eso es lo que Dios quiere. Él nos conoció, pero quiere que ese conocimiento vaya mucho más allá. Que ese conocimiento sea un conocimiento activo donde Dios camina con nosotros constantemente. Le permitimos que camine con nosotros, que nos cuide, que nos relacionamos constantemente con Él, que cuando usted vaya de camino para el trabajo, usted vaya con esa conciencia que Dios está con usted, que Dios está guiando ese carro, que Dios lo está protegiendo, que Dios le está hablando.
La palabra yadá implica una relación íntima de aprobación y protección, porque desde la perspectiva bíblica, conocer no es observar desde lejos, sino entrar en comunión. Desde la perspectiva bíblica no es no tener un conocimiento lejano, es entrar en comunión. Dios no es un espectador omnisciente, es un Dios que se une con aquellos que andan en su camino, lo cual guarda, los guía y se deleita en ellos. Por eso, cuando el salmista dice que Jehová conoce el camino del justo, está proclamando una verdad profunda que habla de relación y cuidado, no simplemente conocimiento. Volviendo a los impíos, los versículos 4 al 6 hacen una breve descripción del impío y su destino. Dice, no así los malos. O sea, que Dios no se relaciona con los malos, no los cuida. Los conoce, sabe quiénes son y por qué son como son. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Hablando de conocimiento desde la perspectiva divina. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque a falta de su yadá, o sea, a falta de su conocimiento con Dios, nunca tuvieron una conexión personal profunda y relacional con Dios. Nunca establecieron una relación de pacto. Nunca tuvieron aprobación y cuidado de la palabra de Dios. Nunca caminaron con Él evitando su presencia activa y una relación constante entre Dios y ellos. Solamente dependieron de un don que Dios le dio. Y el don no es lo que te sostiene. Es tu carácter de obediencia a la palabra de Dios. A permitir que ese yadá sea real. No simplemente un conocimiento intelectual. De manera que hay personas con dones, como lo fue el profeta Balaam, que tenía un conocimiento intelectual de Dios, pero no andaba con Dios. ¿Qué le parece? Nunca hubo una relación íntima y personal entre Dios. Ahora, volviendo al justo, en el Salmo 1, desde el punto de vista cristológico, el justo descrito en este Salmo encuentra su cumplimiento en Jesucristo. El verdadero bienaventurado, el que perfectamente meditó y cumplió la ley, que a través de su muerte y resurrección hizo posible que los creyentes también vivieran conforme al camino del justo. Porque la ley no fue la que salva. La ley no fue la que nos salvó. Fue nuestra fe en Jesucristo. En la enseñanza de Pablo, este salmo puede ser leído a la luz de su justificación por la fe, donde la verdadera madurez espiritual es el resultado de estar arraigado con Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, ya estoy terminando. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él arraigados, eso es, establecido, firme, permanente y sobreedificados en Él y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. De manera que el Salmo 1 no es solo un texto introductorio, sino una puerta de hermenéutica, o sea, el medio mediante el cual podemos interpretar y entender el libro de los Salmos, donde se nos invita a contemplar la vida en términos de dos caminos. Uno que lleva a la comunión con Dios y otro que lleva a la bendición. Otro que conduce al juicio y otro que conduce a la destrucción. Entonces, su función sapiensal, teológica y escatológica, lo convierte en un texto fundamental para la comprensión bíblica en cómo desarrollar nuestra madurez espiritual. Ahí está la base, ahí está la introducción. Eso es lo que nos enseña el Salmo 1. Nos dice que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque al nosotros deleitarnos en la ley de Dios, en su palabra, meditando en ella de día y de noche, y ya aprendimos lo que implica ese meditar. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos, y porque sabe cómo somos, Él camina con nosotros, nos cuida, nos guarda, nos protege, nos bendice, y tenemos el camino garantizado a la vida eterna. Amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta palabra sea una palabra que te inspire a enamorarte de la palabra y a enamorarte del Dios de la palabra, para que puedas ser bienaventurado y vivir una vida abundante como Dios quiere. Recuerda que este fin de semana, el domingo no habrá servicio aquí en Cristo Rey, pero sí habrá servicio que estaremos transmitiendo desde el Pack Center para que continúen siendo bendecidos. Vamos a estar en Santo Domingo, pero vamos a estar retransmitiendo el servicio del Pack Center, los 3 servicios del Pack Center. Oren por nosotros, cúbranos en oración. Vamos en calidad de bendecir a un pueblo en necesidad, como hay muchos pueblos en necesidad. Así que, amado, recuerda que da por gracia lo que por gracia has recibido. Y esto quiere decir que compartas este video. No solamente compartas este video, sino que bendigas a Dios por medio de tus diezmos y tus ofrendas, lo cual en el caso de nosotros lo usamos para las misiones. Y si quieres bendecir estas misiones y bendecir este ministerio, lo puedes hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM. Signo de dólares Cristo Rey IM. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches.